hay algunas situaciones especiales en las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Son zonas de afectación, ¿no? Según la localización, hay zonas que ameritan el manejo especial de un paciente, ¿no? O ameritan internación de un paciente, ¿no? Cuando las quemaduras afectan principalmente el rostro o la cara del paciente, ¿no? Cuando hay quemaduras a nivel de la boca, la nariz y los ojos, ¿no? Tenemos que internar a un paciente para poder hacer seguimiento, ¿no? De la lesión que haya producido. Si bien al momento de la quemadura no puede haber alguna manifestación, esto se puede, eh, después de algunas horas, esta recién se puede manifestar. Cuando hay quemaduras a nivel de las manos y los pies, ¿no? Y hay pérdida de los movimientos, estos ameritan seguimiento e internación, ¿no? Por el hecho de que estas cicatrizaciones pueden ser patológicas y a veces pueden cicatrizar, ¿no? Juntos los dedos de las manos y los pies, ¿no? Por eso amerita una internación y un seguimiento de este tipo de quemaduras. Cuando hay afectación también a nivel de genitales, de perine, ¿no? Cuando hay compromiso de los esfínteres, ¿no? Generalmente estas zonas tienden a infectarse con mayor facilidad, es por eso que se debe hacer el seguimiento o internar a estos pacientes, ¿no? Los orificios naturales, ya les decía, cuando hay compromiso de boca, nariz o ano, también ameritan hacer un seguimiento del paciente en internación, ¿no? También cuando las quemaduras afectan a unas articulaciones o zonas de flexión, ¿no? Porque estas pueden comprometer fácilmente la parte vascular o nerviosa, ¿no? Entonces, o cuando las quemaduras son circunferenciales, ¿no? Este caso es importante porque pueden hacer algo que se llama el síndrome compartimental, ¿no? Que no está detallado acá, pero les manifiesto que cuando hay una quemadura que involucra toda la circunferencia, esto generalmente en los miembros superiores o inferiores, ¿no? Cuando hay una quemadura que involucra toda la circunferencia, tiende a haber compromiso vascular y nervioso y además de una inflamación por de parte de la quemadura y, y poder llegar a un síndrome compartimental. Vamos a describir eso acá. Síndrome compartimental, ¿no? Entonces, esta es una complicación ya de las quemaduras cuando, les vuelvo a repetir, estas comprometen toda la circunferencia, ya sea de los miembros superiores o inferiores. Ya, muy bien. ¿Y cómo vamos a tomar en cuenta según la gravedad? Tenemos una tablita acá que nos va a detallar un poco, ¿no? El grado, ¿no? Nos va a dar según al grado y a las áreas, ¿no? de la quemadura, nos va a clasificar en leve, moderada o grave, ¿no? Cuando las quemaduras son a partir de las quemaduras de segundo grado, ¿no? Recordemos que las quemaduras de primer grado, les había dicho que estas pueden cicatrizar espontáneamente entre 4 a 5 días generalmente, ¿no? Son heridas superficiales, pero cuando ya estamos hablando de su segundo grado, no tenemos las profundas superficiales, ¿no? Ya cuando hay una afectación en el más del 15% de la superficie corporal quemada se consideran como leves, cuando hay un compromiso del 15 al 30, moderadas, y cuando hay un compromiso mayor al 30% de la superficie corporal quemada, se consideran de tipo grave. Esto en relación a la superficie, ¿no? Ya les decía que utilizando la regla de los 9 es que vamos a poder saber la superficie corporal quemada, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos un grado 2 y una superficie corporal quemada, ¿no? En relación a estos porcentajes, vamos a clasificar entre leve y grave, ¿ya? Cuando el grado es de mayor profundidad, o sea, un tercer grado, ¿no? Vamos a clasificar como leve cuando hay
mayor al 2% de superficie corporal quemada, moderada cuando entre el 2 y el 10% esté afectada, y grave o mayor al 10%, ¿no? Esto en relación a una quemadura de tercer grado, ¿no? Las áreas críticas, que es lo que les mostraba hace rato, ¿no? Son quemaduras que afectan algunos segmentos especiales de la piel, ¿no? Acá les decía, ¿no? Cara, manos, pies, genitales, algunas articulaciones. En relación a eso, ¿no? Cuando estas afectan una de esas áreas críticas, lo vamos a considerar grave, ¿no? En la edad, vamos a considerar grave cuando el paciente tiene menor de 2 años y mayor a 60 años, ¿no? También cuando los pacientes tienen alguna patología previa, como diabetes o algunas cardiopatías, ¿no? O cuando tienen lesiones asociadas, cuando hay fracturas, vamos a clasificarlas como de tipo grave, ¿no? Entonces, esto en relación a, les vuelvo a repetir, la profundidad de la quemadura, si hay compromiso de áreas críticas, ¿no? En relación a la edad y en relación a si hay una enfermedad de base o fracturas asociadas, ¿no? Bien, pero ¿cómo es que vamos a hacer el manejo de un paciente quemado? Ya les decía, vamos a utilizar, voy a ampliar un poquito esto. Entonces, ¿no? Ya sabemos que cuando tenemos un paciente quemado, primero hay que indagar en la sustancia que haya producido la quemadura, ¿no? Cuánto ha sido el tiempo de evolución del momento de la quemadura hasta que se realiza la primera intervención o la primera atención en la emergencia, ¿no? Segundo, vemos el grado de profundidad, ¿no? Tercero, vemos la superficie, calculamos con regla de los 9 de Wallace, o usando la palma del paciente en los pacientes pediátricos, ¿no? Y eso es importante para poder calcular esto que es la regla o la fórmula de Parkland, ¿no? Que se calcula como con una constante de 4 ml, ¿no? por por el peso del paciente en kilogramos y la superficie corporal quemada, ¿no? Entonces, esta es la fórmula en los adultos, ¿no? Esto se calcula, ¿no? Y se administra de la siguiente manera. El total calculado, ¿no? Expresado en ml, obviamente, se va a administrar al paciente en la mitad del 50% del cálculo en las primeras 8 horas desde el momento de la quemadura, ¿ya? Y la otra mitad en las siguientes 16 horas, ¿no? Entonces, esto se hace para reponer todos los líquidos y electrolitos. ¿Qué solución dirán ustedes, no? Generalmente usamos solución Ringer lactato, ¿no? Entonces, con esto calculamos, ¿no? En base al peso del paciente, por eso es importante, les decía, poder calcular la superficie corporal quemada, ¿no? Un aproximado, obviamente que no vamos a tener un dato exacto, ¿no? Un aproximado, y con el resultado dividimos en dos, ¿no? 50%. La primera lo aplicamos, ¿no? Desde el momento de la quemadura, calculamos 8 horas, ¿no? En ese periodo le pasamos el 50%, ¿no? Y el restante en las 16 horas, ¿no? Esto es en las primeras 24 horas de atención a un paciente quemado, ¿no? En las siguientes 24 horas nosotros podemos utilizar y otro tipo de coloides o soluciones, ya sea fisiológico, Ringer normal, tratando, ¿no? En relación a 0.3 a 0.5 ml kilogramos de superficie corporal quemada, ya con esa fórmula después de las primeras 24 horas. Pero en las primeras 24, ya les digo, utilizando la fórmula de Parkland. Y en los niños se puede usar esta otra, ¿no? 3 ml por kilogramo por superficie corporal quemada, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a garantizar, ¿no? Una diuresis en el paciente normal, que es de 0.5 a 1 ml cada hora, ¿no? Y en los niños, según el kilogramo, ¿no? 1 ml kilogramo por hora, ¿no? Esa es la diuresis normal. Entonces, de esta manera nosotros vamos a
rehidrataron pacientes, reponer, porque les decía que cuando se afecta la piel, que es una barrera natural para impedir la pérdida de líquidos, ¿no? Eh, cuando esta está dañada por la quemadura, entonces el paciente tiende a perder líquidos y de ahí que vienen las complicaciones, ¿no? El paciente pierde líquidos, entra en deshidratación, ¿no? Entonces, esto es importante para poder hacer el tratamiento en las primeras 24 horas cuando ustedes estén manejando un paciente quemado, ¿no? ¿Se entiende esta fórmula? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Puede dar un ejemplo más o menos, doctor, de un paciente que sufrió la quemadura y para Ya, administrar? claro. Miren, por ejemplo, un paciente que se haya quemado, supongamos la parte anterior del pecho y el abdomen, ¿no? Un 18%, digamos, ¿no? Ya, entonces calculamos de manera, a grosso modo, una regla de los 9, ¿no? Entonces, obviamente que tenemos que tener el dato previo de cuánto pesa el paciente, ¿no? Pongamos un peso promedio de 70, ¿no? Entonces, y acá el 18%, ¿no? Tomando en cuenta que solamente ha sido quemado la parte del pecho y el abdomen anterior, ¿no? Entonces hacemos el cálculo, a ver quién puede hacer el cálculo ahí. Vamos a ver. Entonces vamos a calcular 4 por 70, que va a ser el peso del paciente, por 18, ¿no? Entonces vamos a tener un total de 5040 ml, ¿no? Entonces del total, la mitad, o sea, 2520 ml, ¿no? Este calculado, la mitad, ¿no? Va a ser, le vamos a indicar que pase en las primeras 8 horas después de la quemadura, ¿no es cierto? Calculamos ahí. Y en las siguientes 16 horas, la otra mitad, ¿no? O los otros 2520. ¿No? De esa manera utilizamos la fórmula de Parca, ¿no? La solución va a ser de ingelactato, ya les decía, ¿no? Y de esa manera garantizamos una buena diuresis del paciente, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo, ¿no? Les voy a dejar Ok, ok, está una bien. pequeña historia clínica, la voy a enviar a su WhatsApp para que ustedes puedan practicar y mañana resolvemos. Ya le voy a dejar ahí, tengo una pequeña historia clínica para que ustedes puedan resolver el caso clínico y mañana eh, hacemos la práctica, ¿ya? Ok, está bien. Bien. Entonces, además de hacer la reposición, que es importante, le decía, ¿no? Debemos también tratar algunas complicaciones, ¿no? A veces el paciente puede, debido a las quemaduras o a la extensión misma de, la, de la superficie dañada, puede eh, complicarse con, les había dicho que estas heridas tienden a infectarse, entonces pacientes pueden hacer una sepsis a partir, ¿no? de estas heridas infectadas, ¿no? Puede haber una hipovolemia por la pérdida principalmente de líquidos y electrolitos, o algunas, cuando hay compromiso o cuando la extensión, ¿no? es bastante amplia, puede llegar a un shock neurogénico debido al dolor, ¿no es cierto? Otro tipo de complicaciones están las sobreinfecciones, les decía, ¿no? Siempre están la predisposición a que estas heridas se infecten, ¿no? Cuando las quemaduras se producen por fuego directo y hay compromiso de la vía aérea, ¿no? Entonces puede haber también afectación de tipo pulmonar, ¿no? O gastrointestinal también, ¿no? Cuando eh, las quemaduras producen algún tipo
de estrés. Sabemos que un gran quemado, por decir, ustedes pueden imaginar un paciente que ha perdido, ya se ha quemado gran porcentaje del cuerpo. Esto produce un tipo de estrés y esto conlleva a formar ulceraciones a nivel de de la mucosa gastrointestinal, ¿no? Se llaman las úlceras de Curling, ¿no? Estos causadas por el estrés, ¿no? Y estos pueden llegar a producir vómitos e incluso a una hemorragia digestiva, ¿no? Otro tipo de complicaciones ya tenemos en lo que son las cicatrizaciones, ¿no? Les decía que las cicatrices, las quemaduras profundas se acompañan de cicatrices patológicas, ¿no? O una cicatriz de tipo hipertrófica o un queloide, ¿no? O cuando se afecta, le decía, lugares donde hay articulaciones, ¿no? Puede haber cicatrizaciones de tipo retráctil, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer el seguimiento de este tipo de pacientes, ¿no? Donde las quemaduras están en esos lugares, ¿no? Como los pliegues, ¿no? Entonces, es importante hacer el seguimiento de ese tipo de cicatrizaciones, ¿ya? Entre otras cosas, cómo se debe actuar cuando vamos a socorrer a un paciente con quemaduras, ¿no? Cuando este es por fuego, ¿no? Debemos retirar el material, ¿no? Que está produciendo algún tipo de quemadura, ¿no? Se debe enfriar la zona quemada, ¿no? Se puede utilizar agua de grifo, unos 15-20 minutos, ¿no? Eh, esto con el fin de eh, tratar de remover, ¿no? La sustancia que está produciendo la quemadura, ¿no? Ya cuando hacemos el tratamiento de las heridas, debemos cubrirlas siempre con compresas húmedas estériles, ¿no? Retirar la ropa quemada, ¿no? La ropa del momento del incidente, siempre se debe retirar todos los objetos, la ropa que esté portando el paciente al momento, y también prevenir la hipotermia, ¿no? Entre otras medidas generales, ¿no? Debemos considerar un paciente, siempre va a haber la posibilidad de hacer una reanimación, ¿no? Tenemos que hacer uso del ABC, ¿no? De garantizar la vía aérea, ver la circulación, ¿no es cierto? El uso de analgésicos también va a ser importante, desde AINES hasta opiáceos, dependiendo a la profundidad y a la extensión de la quemadura, la protección gástrica, les decía, ¿no? Para evitar las úlceras por estrés, la hidratación, ya saben ustedes, la regla de Parkland, o la fórmula, perdón, de fórmula de Parkland para garantizar esa hidratación. Habrá que hacer una profilaxis antitetánica, ¿no? Hacer curaciones ideales de las zonas quemadas, ¿no es cierto? Entonces, y el tratamiento y las curaciones de las áreas quemadas, ¿no? El tratamiento local puede variar de acuerdo al grado de profundidad, ¿no? Cuando son grado 1 se puede aplicar frío local, se puede usar cremas eh, con algunos corticoides, ¿no? De manera tópica, 2 o 3 días, o cremas hidratantes, ¿no? Cuando ya son más profundas, ya sea de tipo superficial o profunda, ¿no? Se tiene que hacer un lavado estéril, retirar esas listenas que les decía, ¿no? Que son características del segundo grado de quema de profundidad. Se puede usar cremas con sulfadiacina argéntica, ¿no? Que actúa como un antibacteriano local, ¿no? Y siempre la cobertura con gasas estériles, ¿no? Ya el tratamiento, cuando hacemos el tratamiento de las heridas mismas, ¿no? En el grado 3 les decía que los pacientes ameritan sí o sí un procedimiento quirúrgico, ¿no? Desde una limpieza quirúrgica en quirófano. En algunos casos se va a necesitar realizar una escarectomía, que es otra cosa que el retiro quirúrgico de esa piel dañada, ¿no es cierto? Y las posteriores curaciones en nuestro medio usamos mucho que lo que es la sulfadiacina argéntica, ¿no? Que viene con el nombre de quemacurán, ¿no? Una de las
las cremas más utilizadas para el tratamiento de este tipo de pacientes, ¿no? Y siempre realizando las curaciones con todas las medidas de asepsia y antisepsia, ¿no? Bien, entonces hasta aquí hemos visto lo que es las quemaduras y el manejo del paciente quemado, ¿no? Aquí alguna consulta que tengan, alguna duda. No, doctor, perfecto. Bien, entonces les voy a pasar ahí un pequeño caso clínico para que ustedes puedan practicar todo lo que hemos hablado en la clase, ¿no? Desde el cálculo de la profundidad, la superficie corporal quemada, el cálculo de la segunda fórmula de Parkland, y mañana resolvemos ese pequeño caso clínico conmigo, ¿ya? Está bien, doctor. Okay. Les iba a preguntar, ¿usted ya tiene fecha para el examen? ¿Ya saben que cuándo va a ser su examen? Próximo martes. Martes, ya. Entonces mañana podríamos aprovechar para hacer una pequeña retroalimentación de los temas, ¿no? ¿Qué les parece? Bien. Bien. Bien, doctor. Ya. Bien, entonces mañana vamos a resolver lo que les dije, el caso clínico de quemaduras, y vamos a hacer una retroalimentación, ¿no? Voy a preparar algunas preguntitas ahí para que, de todos los temas que hemos visto, para que en base a esa pregunta nosotros vayamos recordando y repasando todo lo avanzado, y así no sea muy complicado su examen, ¿ya? Ok, gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Sí, bueno. Doctor, porfa, Sí, yo tengo una duda. claro, dígame. En caso que no cicatricen esas heridas por quemadura, ¿cuándo se podría utilizar la miel para no tener infección? Eh, ¿Cuándo se podría utilizar ese recurso? Ya, generalmente utilizamos la miel, que es una sustancia natural, ¿no es cierto? Cuando nosotros queremos que se rellene, ¿no? Alguna herida, ¿no? Cuando queremos que generalmente los usamos en quemaduras de segundo o tercer grado principalmente, ¿ya? Pero para utilizar la miel en una herida, esta no debe estar infectada, ¿no? Generalmente la miel solamente estimula el crecimiento ya de las células, ¿no? De tal manera que en esas quemaduras profundas, ¿no? Una vez de que la herida esté curada, ¿no? Con un antibacteriano local, ¿no? Cuando descartamos la infección en una herida, recién utilizamos la miel que dice, ¿no? La miel de abeja, ¿no? Para poder estimular, ¿no? El crecimiento epitelial, ¿no? Y de esa manera poder rellenar, si vale el término, esas heridas profundas, ¿no? Pero eh, generalmente lo usamos para eso, para estimular, ¿no? El crecimiento, ¿no? Y de esa manera poder rellenar esas cicatrices profundas, ¿no? Entonces, principalmente ese es el beneficio que tiene la miel, ¿ya? Eh, si algunos dicen que también tiene una propiedad antibacteriana, pero la verdad solamente se ha comprobado el tema del- de la propiedad esa que tiene para estimular, ¿no? El crecimiento celular, ¿no? Ese es el efecto que tiene la miel, ¿ya? Gracias, doctor. Ok, bien, ¿alguna otra duda? Si no, terminamos ahí. ¿No hay dudas, preguntas? Bien, jóvenes, les voy a pasar entonces, como siempre, los videos y las diapositivas, y les paso el pequeño caso clínico ese para que ustedes vayan practicando y lo resolvemos mañana conmigo, ¿ya? Ok, doctor, gracias. Listo, muy bien, hasta aquí quedamos. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Ya, Gracias. hasta mañana. Chao, chao.